Para la gran mayoría de medios, esta noticia ha pasado totalmente desapercibida. Mercedes no homologará sus coches para ser taxis en Alemania. Ola Källenius, presidente de Mercedes, ha anunciado esta medida. ¿Te parece una noticia nimia? A nosotros no. Al contrario, nos parece una noticia muy relevante y que muestra la decadencia de Mercedes en particular y de la industria europea del automóvil en general. ¿Te parece exagerado? Te lo explicamos. Este vídeo no es idea mía, tampoco es de Rodrigo esta vez, es de mi socio y buen amigo Luis Miguel del Cerro, aunque confieso que me apetecía mucho la idea después de hablarlo con él y que supone un verdadero reto, porque a ver si soy capaz de explicarme bien y de contaros todo lo que os quiero contar. Probablemente seré polémico, bueno, ya sabéis lo que decimos siempre en Garaje Hermético. No buscamos la polémica, pero tampoco nos asusta ni la rehuimos, porque hay quienes dependen de alguna manera u otra, bueno, pues de las marcas y a lo mejor no son críticos con ellas, pero hay otros que no les asusta polemizar y algunos que lo hacen con frecuencia. Bien hecho. Ninguno de esos dos casos es el nuestro, es el mío. Bueno, pues tenemos la fortuna de ser independientes y decimos y digo lo que pensamos. Y lo que hacemos es tratarlo de argumentarlos con datos y con razonamientos. Y soy sincero, a lo mejor muy sincero, a lo mejor demasiado sincero, como ese amigo mío que su novia le preguntó ¿qué tal me queda de vestido nuevo? Y él respondió ¿qué quieres que sea? ¿Sincero o educado? Fin de la pareja. Bueno, espero que no me pase lo mismo con vosotros. Y es que si durante muchos años, bueno, yo diría que décadas, me hubieseis preguntado cuál es la mejor marca del mundo, seguramente os hubiese dicho Mercedes. Ojo, y eso que no he tenido ninguno. Es una asignatura pendiente y la verdad es que me hace ilusión, tener un Mercedes, eso de los de verdad, de los de antes. Os recuerdo que hicimos un vídeo que se titulaba precisamente así, cuando los Mercedes eran auténticos Mercedes. Mercedes ha sido durante mucho tiempo, no durante mucho tiempo, yo diría que desde siempre, desde su nacimiento, el paradigma de coche fiable, de coche de calidad, de coche premium. No olvidemos cuál es el lema de Mercedes. Os lo voy a decir además en alemán. Das Beste oder nichts. Para los que no sabéis alemán o no entendéis mi pronunciación, eso significa lo mejor o nada. Es una marca que ha sido durante muchos años la favorita por los taxistas en Alemania. Pero bueno, en Alemania, en muchos otros países, sobre todo en países del norte de África y del Medio Oriente, que construye todoterrenos muy apreciados y de enorme prestigio. Bueno, como el Mercedes G, que lleva prácticamente 25 años siendo un referente en el sector. Un fabricante que fabrica furgonetas, probablemente las más caras, pero probablemente las más deseadas. Furgonetas auténticamente premium. Y ojo, muy codiciadas para camperizar o incluso nacidas camperizadas, como por ejemplo la Marco Polo, que ha fabricado y fabrica autobuses e incluso vehículos militares de todo tipo. Y líder en la fabricación de camiones. De hecho, fabrica el camión más famoso del mundo, el Unimog, que por cierto, también le dedicamos un vídeo que os invito a verle, que se titula Unimog, el camión más famoso de la historia. Hablemos de taxis. Os voy a hacer dos preguntas. Vamos con la primera. ¿Creéis que los taxistas saben de coches? ¿Qué pensáis? Vamos a ver. Yo entiendo que la mayoría de vosotros ha respondido que sí. Tiene lógica. Y es que muchos, yo diría que todos los taxistas, que es gente que se gana la vida conduciendo, son aficionados al mundo del motor. Y además, pues necesitan coches fiables, con un coste de mantenimiento razonable, y que sabe mucho de coches, por su experiencia directa y por la experiencia de todos sus compañeros. La segunda pregunta sería, ¿qué busca un taxista cuando compra un coche para el servicio de taxi? Os voy a invitar a que no me respondáis ahora, porque quiero incluir en esta pregunta un matiz. No pienses solo en Europa o en tu país, esté donde estés, un país, digamos, adelantado. Piensa también
en todo tipo de países, por ejemplo, como os decía antes, el norte de África, el Medio Oriente, porque hecha esta salvedad, seguro que todos coincidimos. Lo que busca un taxista, por encima de todos, es fiabilidad, porque si se rompe su coche no gana dinero y a ser posible un mantenimiento razonable. Todos sabemos una cosa, fiabilidad es igual a calidad. No se ha inventado otra forma de hacer coches fiables que haciendo coches buenos y de calidad. Y antes de que Toyota llegase al nivel que tiene en la actualidad, antes de que naciera Lexus, vamos, claramente el paradigma, el referente de coche de calidad y fiables era Mercedes. Todavía hoy vas a muchos de estos países que te he mencionado antes, yo he estado recientemente, y ves muchos taxis Mercedes con, bueno, iba a decir 20, 30, 40 y hasta 50 años. Coches, dices, bueno, pero son viejísimos ya, pero es que son coches que bien cuidados, son muy fiables, son muy buenos y si los cuidas, insisto, son prácticamente eternos. Por lo tanto, esto es una opinión, ¿eh? Para una marca que sus coches sean los elegidos por los taxistas, yo creo que lejos de dar una mala imagen o ser un problema reputacional, es justo lo contrario, es una ventaja. Por mucho que Ola Källenius, por cierto, un señor que gana 6 millones de euros al año, diga lo contrario. Y es que además, como hemos dicho antes, Mercedes va a seguir fabricando furgonetas. Furgonetas premium. Mercedes ha conseguido algo que a mí me parece muy difícil, que es llevar el concepto de vehículo premium a las furgonetas, al mundo de los vehículos de trabajo en general. Te invito a hacer un ejercicio. Tú mira la lista de precios de las furgonetas de Mercedes. Además, te diré una cosa, da igual el país en que estés, en todos los países. Tú míralo. Y ahora compara el precio con el mismo nivel de potencia y equipamiento con el de otras furgonetas de la competencia. ¿Qué te has encontrado? Ya te lo digo yo, has encontrado que las furgonetas de Mercedes son más caras o muy caras. Y a pesar de eso, se venden muy bien. ¿Por qué? Por lo que decía, lo mismo que por los taxis. Para alguien que utiliza una furgoneta para el trabajo, lo peor que puede pasar es que se rompa. Es su herramienta de trabajo. Entonces la fiabilidad es enormemente valorada, ese es un motivo. Pero luego está el otro. Cuando pasas muchas horas en un vehículo, en una furgoneta, no es lo mismo que sea una furgoneta buena, de verdad, una Mercedes, con esos acabados, esos interiores, que en otras furgonetas de otras marcas, que también van muy bien, pero no es lo mismo. ¿Las Mercedes son furgonetas premium? Sí. Y también os diría que los camiones o también las plataformas que se utilizan para hacer autobuses, autocares o microbuses o directamente los autobuses, autocares y microbuses que fabrica directamente Mercedes. Porque ya sabéis que en este mundillo se fabrican vehículos poids à porteur, como se decía antes, es decir, listos para llevar, o también se venden chasis con el motor y con el frontal, eso sí, con la estrella, para que se carrocen aparte. Pero vamos, a los efectos que estamos hablando es lo mismo. Una marca valiente. Muchos han tachado y siguen tachando a Mercedes de una marca conservadora. Ojo, no es mi caso. Es cierto que sus coches sí lo han podido ser. Ha hecho coches relativamente conservadores, no excesivamente rupturistas, por el planteamiento de ese coche. Pero ojo, la estrategia de la marca yo creo que la ha distinguido como una marca única y me atrevo a decir que valiente. Siempre lo he dicho, no ahora, lo he dicho siempre, que para mí Mercedes ha sido, y probablemente siga siendo, pero de luego ha sido la marca líder en seguridad. Para mí, por delante de Volvo. Fue de las primeras en incorporar cinturones de seguridad, las zonas de formación progresiva, los airbags y la primera en incorporar sistemas de ayudas electrónicas a la conducción en coches de gran serie, como sobre todo el ABS, y también los sistemas de control de tracción y de estabilidad. Ha sido muy avanzada tecnológicamente, porque es de las primeras que utilizó motor diésel, también de las primeras que implantó la inyección, el turbo. Ojo, que os recuerdo que cuando gran parte de sus rivales, estoy hablando de los años 60, 70, usaban suspensión trasera de eje rígido, ya Mercedes utilizaba un sistema de suspensión muy particular, muy sofisticado y mucho más eficiente. Es decir, que no nos engañe el conservadurismo de la estética de los coches, porque eran coches, siempre han sido coches modernos y muy tecnológicos. Y os decía que valiente. A ver, Mercedes se atrevió, cuando toda su gama eran coches con propulsión trasera, a hacer un coche con tracción delantera, el clase A.
y además no le salió bien a la primera. Yo viví eso porque la famosa prueba de alce, que el coche volcaba, yo hablé con el que entonces era presidente de la marca en España, hubo mucha tensión con la prensa, que lo habíamos denunciado, que el coche, pues no decíamos que era peligroso, pero no todo lo seguro, y sobre todo que se esperaba de un Mercedes. Implantaron en ese coche el sistema de control de estabilidad, fue la marca que primero instaló este tipo de sistemas en un coche relativamente de gama baja. También volvió a demostrar valentía cuando se implicó en el proyecto de Smart. Yo creo que es una marca valiente. Ya sabéis que yo tengo cierta simpatía por las marcas, y por las personas que se equivocan, porque significa que exploran nuevos caminos, que buscan nuevas formas de hacer las cosas. Para mí, os diría que una marca se equivoque, lejos, si luego saben rectificar, como hizo Mercedes con el Clase A, lejos de ser un demérito, para mí es un mérito. ¿Por qué dejar los taxis? El presidente, Ola Källenius, el hombre de los 6 millones de dólares o euros, ya no me acuerdo, de euros, pues dice que quieren dejar los taxis porque quieren ser una marca más premium todavía. Yo os pregunto a vosotros, que seguramente ganaréis algo menos, ¿os creéis ese argumento? Porque nada menos que Toyota, por ejemplo, nada menos que Lexus, nada menos que Tesla, sí van a seguir homologando sus coches para taxis. Toyota es verdad que no es premium, está en un terreno intermedio, pero vamos, Tesla y Lexus son marcas muy premium. ¿Y creéis que van a dejar de serlo porque haya taxis en Alemania de coches de esta marca? Para mí la explicación es otra completamente diferente y probablemente más dura. Para mí, se van porque son incapaces de competir. Suena un poco duro, pero es mi opinión. Porque, en mi opinión, hace tiempo que han perdido competitividad, la que tenían en esa relación entre precio y calidad. Porque los Mercedes siempre han sido caros, sí, pero siempre han sido, si no buenos, si no los mejores, por lo menos muy buenos. A día de hoy siguen siendo caros. La pregunta es, ¿siguen siendo buenos? Os voy a citar un ejemplo. Mercedes siempre se ha distinguido, una de las cosas que ha distinguido a esta marca eran sus motores. Motor Mercedes. Yo me acuerdo cuando empezaron a llegar a España montarse en los taxis. Lo ponía afuera, se lo ponían a los SEAT y ponía con motor Mercedes. Y ahora muchos Mercedes llevan motor Renault. ¿Son malos motores? No, desde luego que no. Pero no son Mercedes, son Renault. Y es que para mí hay coches premium y motores premium. Conclusión. Yo diría que en vez de conclusión hay conclusiones. La primera, me da mucha pena porque Mercedes ha sido esa marca capaz de ser la marca probablemente más premium del mundo, teniendo coches que hacían de taxi, teniendo furgonetas, camiones. Era una marca premium en todos los segmentos donde estaba. Algunos me diréis, bueno, pero hay otras marcas de coches que también hacen camiones y furgonetas, muchas. Bueno, Renault o Volvo, por ejemplo, tienen camiones buenísimos. Y también son muy habituales, más Renault que Volvo seguramente, como taxis. Pero no tienen el concepto premium que tenían y que todavía hoy siguen teniendo Mercedes. Ya les gustaría a algunas marcas. La segunda conclusión es más grave y hace referencia a la industria europea. Hace poco hicimos un vídeo que lo titulamos, lo leo, La imposición del coche eléctrico, la que habéis liado, donde daba bastante caña a otra marca que tradicionalmente siempre ha sido de mis favoritas, Volkswagen, diciendo que no lo estaba haciendo bien. Bueno, es que la realidad sigue demostrando que tenía razón, porque me llega la información de que a pesar de hacer una bajada de precios notable sobre los Volkswagen ID4, han vendido apenas 40 en el último mes en España. Y es que para mí, la conclusión más dura es la siguiente: las marcas europeas están perdiendo competitividad, empujadas por un lado por los precios de los coches chinos y por otro lado por la calidad de las marcas japonesas. Están comenzando un declive del que, si no espabilan, no van a salir. Y si no, no tienen más que ver lo que ha pasado en el mercado y con las marcas norteamericanas. Por cierto, que hemos hecho otro vídeo titulado La decadencia de los coches norteamericanos, contando todo esto, y es que en Garaje Hermético te lo contamos todo. En este vídeo, más que en muchos otros, me interesa y mucho vuestra opinión, así que os leo en comentarios. Coche del día. Voy a elegir como coche del día el primer Mercedes que conduje,
que era un 250 de la serie W114-115, de esos fabricados entre el 68 y el 76. Bueno, lo conduje porque yo entonces trabajaba en una tienda de coches usados y entró este coche, que había sido primero taxi, no sé en Alemania, no sé dónde, y luego taxi de pueblo. Bueno, me llegó el coche, lo limpié, lo revisé, lo probé y me impresionó, me impresionó. No sé los kilómetros que tenía, pero muchísimos. Y el coche iba de maravilla. Cómo encajaba todo, cómo cerraba todo. La radio funcionaba. Los elevalunas, que no eran eléctricos. Delante sí, pero detrás no. Quiero recordar que era así, pero todo. Era una maravilla de coche. Y yo dije, bueno, pero es que este coche es un supercoche. Lo bien hecho que está, cómo aguanta el paso del tiempo. Y es que, como os digo, cuando los Mercedes eran auténticos Mercedes, eran coches claramente superiores a la competencia. Consultorio. Pablo me dice que después de comprar su Mercedes, que me dice que es un clase A180 de 136 caballos, se ha dado cuenta que lleva motor Renault. Se lo han dicho. Un amigo que seguro que era seguidor. ¿Qué hace? La respuesta es muy clara. ¿Qué vas a hacer? Nada. Lo que tienes que ver es si el coche te gusta o no. O sea, si el coche te gustaba antes de saber que lleva motor Renault, y pues te tiene que seguir gustando, no se vas a cambiar de coche. Bueno, yo creo que en este caso, hombre, a lo mejor te haría más ilusión tener un Mercedes con motor Mercedes, pero yo creo que hay que ser práctico. Si te gusta tu coche, olvídate del motor que lleve. Juan me hace una pregunta muy interesante que he dicho un poco de pasada, porque me dice que él pensaba que los Mercedes de los años 60 y 70 llevaban suspensión trasera por eje rígido, porque además te agachabas y veías el diferencial como los ejes rígidos, pero luego veía que cuando iban cargados cogían una cierta caída negativa. ¿Qué tipo de suspensión llevaban? La respuesta es una suspensión relativamente adelantada a su tiempo, porque las berlinas de ese tamaño que competían con Mercedes en esos tiempos, la inmensa mayoría llevaban un eje rígido y muchas de ellas ballestas. Y Mercedes no, pero tampoco llevaba una suspensión oscilante como las que llevaban, por ejemplo, los R8, los 850, los Inca 1000, que el eje de giro de las ruedas estaba muy próximo a las ruedas. Quiere decir esto que al ballestear pasaban enseguida a tener caída positiva y negativa. No, Mercedes tenía un sistema muy particular con una especie de diferencial partido que hacía que ese punto sobre el que giraban las ruedas estaba casi en el centro del coche. Es verdad que cogían caída negativa, eventualmente positiva, pero muy poca. Y eran coches que ofrecían un comportamiento, un confort y una estabilidad muy por encima de sus rivales, de la mayor parte de sus rivales de la época. Y llegamos al final de este vídeo. Espero haber cumplido mis expectativas, bueno, sobre todo las de vosotros, sobre todo las vuestras, sobre todo las de Luis Miguel, pero también mis expectativas de contar las cosas que quería contarlas y dejarlas muy claro. Espero que el vídeo no sea polémico, no sé, pero me gustaría saber qué opináis. Yo os he dicho en los comentarios y os doy las gracias por ver el vídeo, por compartir el vídeo, por hacer comentarios, por suscribiros, por haceros miembros y sobre todo porque espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.